Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Estoy listo. Buenas tardes, mis amigos, muy buenas tardes ya oficialmente, es mediodía, son las 12:08, entonces muy buenas tardes tengan todos ustedes. Si recién está sintonizando, le damos las gracias de todo corazón y bueno, como ya es costumbre, tenemos ya vía Zoom a través de Facebook Live al padre Jorge Román, que hoy se encuentra pues a todo dar como todos los días. Muy buenas tardes, padre, bienvenido. Muy buenas tardes, mi querida Sandrita. Muy buenas tardes, gentil auditorio. Ya de regreso aquí en Mammoth Lakes, después de esa aventura de ir a encontrar a mi hermano Sergio y a ayudarlo hasta que fue llamado al cielo a recibir su premio muy merecido. Ayer tuve la misa de novenario, aquí ya en la parroquia de San José, en Mammoth Lakes, y mi hermano Jairo la tuvo ahí en su parroquia a las 12 del día. Bueno, pues ya otra vez estamos reunidos. Mi hermano está en el cielo, todavía no hay un proceso de beatificación o canonización, pero ya Estrellita empezó a pedirle intercesión por ella, mi hermana, y pues esa es la misión de los santos. Todavía no hay un proceso de beatificación y demás, pero se necesitan milagros para demostrar que está en el cielo sin lugar a duda. Bueno, ¿y qué más te iba a platicar? Bueno, ¿tú sabes lo que estamos celebrando el día de hoy? No, me agarró despistada y la verdad no. Bueno, fíjate que es un santo coreano. Fue el primer santo de Corea. Era un jovencito que nació en 1821. Su abuelo había muerto como mártir allá en Corea. Hay una persecución tremenda en contra del cristianismo. Entonces este joven se llamaba Kim y fue, el hecho es de que su papá fue también, murió cuando él era un jovencito y su mamá fue destinada a pedir limosna en la calle. Y cuando pasó un misionero, lo llamó para el seminario y fue a estudiar a China, donde se ordenó y regresó a Corea, donde fue decapitado el 16 de septiembre de 1849, junto con 102 compañeros mártires, y entre ellos también hay un hombre que se llamaba Chong, que también toda su familia, sus hermanos, sus padres, habían sido martirizados, y él regresó a Seúl a construir una iglesia, a tratar de construir una iglesia, pero fue acusado de haber traído misioneros extranjeros y lo decapitaron también, junto con el padre King. Así que Andrés Kim se llamaba. Así que por primera vez en 700 años se hizo una canonización fuera de Roma debido al motivo de que ellos eran coronados con la santidad del martirio. Y pues de hecho, hoy en día en Corea del Norte hay una gran persecución en contra de los cristianos. No cuentan con libertad religiosa. Así que pues hay que pedir a Dios por la conversión y por la libertad religiosa en todo el mundo. En India está pasando lo mismo. Hay una situación de persecución en contra de la fe católica, aunque hay muchas vocaciones sacerdotales allá en India. Sin embargo, hay quienes se oponen al catolicismo. Bueno, y se encuentran unos coreanos y dicen: ¿y tú de dónde él es? Dice: yo soy de Corea del Norte, Iñor. No creo, yo creo que era de Monterrey. O del norte Corea, de México. el otro era de Corea del Sur. Oh. Muy bien. Bueno, después de estos chistes babotas, ahora sí,
como el que le dicen, una niña le dice a un señor, oiga, ¿usted es chino? No, niña, no soy chino. Sí, es chino. No, no soy chino. Sí, usted es chino. No, niña, no soy chino. Sí, usted es chino. Bueno, sí, está bien, soy chino. ¿Y por qué no tienen los ojos así, Total, que hay Entonces, que darle por su lado. tienen los ojos rasgados así, porque llegan a comer, se sientan y dicen, oh, no, otra vez a los... Y están frustrados, son ojos de frustrados. No, otra vez a los... Se los estiran. ¿Tú sabes lo que es un paralelo? Pues algo que quita lo lelo. No, es para los lelos, ¿verdad? Pero no, en realidad es el lugar donde esperan el autobús los chinos, un paralelo. Ah, porque ahí es la palala del camión. Así es. Bueno, ya no vamos a seguir con chistes mensos, así que si no cuentas un chiste interesante y bonito, mejor le seguimos. ¿Qué pasó? Miren, Cuéntame. tengo aquí unos comentarios, padre, ya la gente se está poniendo las pilas y está escribiendo y dice María y Alex Martínez Recendis. Buen día, padre Jorge, gracias a Dios que ya está de regreso, que Dios lo bendiga y su hermano Sergio descanse en paz. Y nos dice María García, saludos, padre. Y nos dice Esperanza Pando, pues pone un dedito así, quiere decir que good job o que todo bien o no sé qué quiera decir, pero ahí está su mensaje de esperanza con un dedito Gracias, Esperancita. de arriba. Y no el dedito equivocado, es el pulgar, el pulgar. Bueno. Había una comediante, había una noche de espontáneos en el barco, uno de los cruceros que hice. Entonces los pasajeros pasaban y presentaban su actuación. Y había una viejita muy simpática que dice que fue a Hawái y que empezó a manejar y que de repente, no, su nieto iba manejando y de repente se le cruza a alguien y le enseña el dedo central. Y dice, ¿qué es eso? Dice, no te preocupes, abuelita, es un saludo hawaiano. Y cuando regresó ella y cuando iba en el carro iba saludando a todos con ese saludo hawaiano. Sí. Pobre. Bueno. Inocente la abuelita. Muy bien. Pero lo hacía de una forma tan inocente que daba risa. Era la característica de su comedia de esa señora, muy, muy viejilla. Ahí en el barco, en la primera vez que viajé, fui precisamente a China, a Vietnam, a Singapur, etcétera. Y era un barco que estaba dando el recorrido alrededor del mundo. Iba una pasajera muy viejilla. Fue ella precisamente que decía, ay, estoy tan cansada de este viaje alrededor del mundo que la próxima vez iré a otra parte. También conocí a una viejita en otro barco que vivía ahí en el barco. Ahí vivía. Y decía, yo cuando me jubilé viví en una residencia de ancianos. Se quedaban con todo mi cheque, no me daban nada, me trataban como basura. Y dije, no más, yo merezco ser tratada como una reina. Y decidió hacer un convenio con esa compañía de barco para vivir en el barco. Ellos se quedan con su cheque, pero además le dan efectivo, no se quedan con todo. Tiene comida deliciosa que sirve en el barco. Ella es pasajera propiamente, pero está pagando para vivir allí. Le lavan su ropa, le tienen su cama y todo. Dice, vivo como una reina y sí, además conozco todas las partes del mundo. Así que muy bien pensado por esa señora. Muy bien. Qué bien, qué buena oportunidad tuvo. Ahora sí, cuéntame, mi querida Sandrita. Oye, fíjate que gracias por esa canción que nos mandaste. A mi hermano Jairo le encantó, a mí también, obviamente. Me pidió que se la mandara a su WhatsApp. Y quiero decirte que realmente me impresionó, porque no solamente vi ese video, vi otros. Por si no lo sabían, Sandrita es una
extraordinaria cantante, una extraordinaria mujer con mucho talento, no como el mío, que yo desde niño soy talento, porque mi mamá decía, Jorgito, es talento. No, ella sí es talento, pero fabuloso. Así que tenemos el honor de compartir el micrófono con tan grande estrella que, pudiendo estar en el fulgurante firmamento de las estrellas de la farándula, ella ha dedicado su tiempo en el servicio de Dios y al servicio de ustedes. Qué bonito. Oye, y por favor, dile al auditorio dónde pueden ver tus videos. Claro que sí, padre, gracias. Tengo un canal de YouTube, se llama ese canal Sandra Espinosa Oficial. Y ahí tengo como 3 o 4 videos oficiales, videos musicales. Y sí, están muy bonitos, la verdad. Fue una producción muy bonita y con una donación muy generosa de una persona que quiere quedar en el anonimato. Me proveyó los fondos para hacer estos videos. Son como 4 videos musicales oficiales y también hay algunos otros videos que no son tan profesionales, pero de todas maneras los queremos compartir. Y también quiero mencionar que los últimos programas de La Voz de la Mujer que aquí se transmiten, también los subo a ese canal de YouTube. Entonces, Sandra Espinosa Oficial, ahí pueden encontrar. Y también pueden encontrar algo de mi música, padre, en las plataformas digitales como Spotify, Amazon, iTunes y todas esas plataformas. Si alguien quisiera, pues, colaborar para poder seguir produciendo música católica así de buena calidad, pues pueden adquirir ahí algunos cantos míos también. Sí, porque no crean que son cantos muchos. Son cantos con calidad, con mucho talento, y además tú eres autora de ellos, ¿verdad? De la mayoría sí, de la mayoría sí. Entonces, pues, gracias por el comercial. No, pero realmente me dejaste impresionado. Ok, gracias. Así que qué honor compartir el micrófono contigo, Sandra. Igualmente, bueno, muchas gracias. Y cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta, chiste, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja, qué sé yo? Échatelos. Sí, padre, mira, antes de pasar oficialmente a las preguntas, aquí mucha gente le está saludando. Esperanza Pando le dice mucha fortaleza, padre, y bendiciones. También María Guzmán dice, padre, yo no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí por este medio y me encantan sus charlas y la paz que me transmite. Gracias. ¿Qué más? Dice aquí Elena Araujo. Hola a todos, muy buenas tardes. Saludos al padre Jorge. Me da gusto verlo de nuevo en casita. Que Dios lo bendiga siempre y bendiciones. Y bueno, ese fue el chisme mañanero, mis amigos. Ahora vamos a pasar a las preguntas oficiales que nos ha hecho la gente. Y mire, padre, la primera pregunta es, ¿qué puede hacer una familia católica que ha perdido un ser querido? Pero en esa familia también hay cristianos no católicos y los servicios funerales van a ser en el contexto cristiano no católico. Entonces la pregunta es, ¿un católico puede ir a un servicio funeral no católico? ¿Puede orar, rezar con ellos o estaría mal, estaría pecando? Yo creo que si los servicios van a ser en esa iglesia cristiana no católica, es porque a lo mejor este ser querido vivía con esa familia no católica, supongo, porque si hubiera vivido con ellos hubieran tomado la decisión. Es decir, la decisión la toma primeramente la esposa o el esposo del doliente. Si al fallar ellos, puede ser los hijos quienes toman esa decisión, si son mayores de edad. Sino los padres del difunto. Entonces, mira, si fuera un judío, amigo tuyo que murió, obviamente sería un gran honor y sería un signo de respeto el ir al funeral judío, aunque tú no seas judío. Y si fuera musulmán, también. Entonces, qué mejor que siendo cristianos, que nos unen, hay más cosas que nos unen que lo que nos separa. Tú no vas a militar en esa religión, pero les une el sentimiento por esta persona querida y te hace solidario en ese acompañamiento. Así que es hacer un acto de presencia, es orar por esa persona muy querida y ya por tu cuenta podrás pedir misas en la Iglesia Católica por el alma de este difunto.
Así que no te pongas en conflicto, realmente participa. No vas a militar en esa iglesia, pero te vas a hacer solidario en el sentimiento de esa persona que ha fallecido y de los familiares. ¿Ok? Bueno, pues ahí está la respuesta. Siéntase libre de ir a participar en un mismo espíritu a ¿Tú qué ese piensas, servicio. Sandrita? ¿Tú has ido a alguna celebración no católica? Sí, la única experiencia que he tenido fue a una boda no católica, cristiana no católica. Sí me tocó participar, pero se me hizo así media, no sé, carecía de tantos aspectos tan hermosos, tanto simbolismo que nosotros tenemos en la Iglesia Católica. Y sí participé, pero sí, pues nada que ver. Sí, o sea, no militas en esa religión, pero te haces solidario con el evento, con la Claro, celebración que están realizando. Fíjate claro. que en Japón una forma de evangelizar es de que está de moda, me comentaba un misionero en Japón, que les gustan mucho las bodas católicas y aunque no son católicos, quieren casarse por la iglesia católica. Entonces se les facilita para que se casen por la iglesia católica y es un punto para poder evangelizar. Cosa muy interesante. Entendamos de que la liturgia y las normas se adaptan a la situación. Supongo que han de ser bautizados o supongo que se hace solamente el rito sin necesidad del bautismo, el rito del matrimonio no como sacramento, sino como centro de unión, pero se está utilizando para evangelizar y que a partir de eso muchos japoneses están militando en la fe católica porque les encanta la celebración. Muy bien. Qué padre, ¿no? Hay que sacar provecho de todo, ¿no? Y es una gran oportunidad. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Esperanza Pando a través de los comentarios de Facebook. Esperanza. Dice, buenas tardes, padre. Mi pregunta es esta. ¿Qué pasa con los padrinos de confirmación, bautismo o primera comunión de nuestros hijos cuando ellos se cambian de religión? ¿Siguen siendo sus padrinos o ya no? Le agradezco su respuesta y saludos. No, ya se han abandonado la fe católica, entonces quiere decir que no están cumpliendo con su misión de padrinazgo. Es por eso que es tan importante elegir padrinos ejemplares, que califiquen, que sean un ejemplo de vida, que tengan una fe firme, que estén comulgando, que estén yendo a misa. No es nada más porque te caen bien o porque es tu jefe y te va a dar un mejor puesto en el trabajo o cosas por el estilo, ¿no? O por la popularidad. Les digo que le negué el padrinazgo a un artista muy buen amigo mío que era de películas de ficheras y demás. Y dice, por las películas que hago, le digo, pues en parte porque tú eres un actor y estás interpretando un personaje, pero tendría la libertad de rechazar esos papeles, pero es más bien por tu vida y por la fama que das, la imagen que das. Entonces, no puedes ser un padrino ejemplar. Fíjense que mi hermano Sergio fue mi padrino de confirmación y mis hermanos Jairo y Estrellita fueron mis padrinos de bautismo. La condición es de que lleven una vida ejemplar, que hayan recibido la confirmación. Y entonces mi hermana tenía 7 años y mi hermano Jairo tendría 13 años cuando fueron mis padrinos de bautismo. Por eso me bautizaron en casa, para no dar motivo de escándalo. Y mi hermano Sergio fue mi padrino de confirmación. Así que son padrinos ejemplares, pero cuando un padrino no está cumpliendo con su misión de dar un testimonio de vida a su ahijado, entonces pierde el signo de ser padrino. ¿Ok? Más claro no se puede. Bueno, la siguiente pregunta. Un papá, una mamá, ¿qué le puede regalar a su hijo mayor que acaba de comprar su primera casa o su casa nueva? Y la mamá quisiera regalarle algún artículo religioso o algo que le recuerde la fe al hijo, ¿verdad? Ahí en su casa. Y quiere saber cuál es su sugerencia, qué artículo religioso regalar. Bueno, yo creo que la cruz nunca debe de faltar, la cruz de Cristo.
quizá algo que se puede colgar, una imagen de la Sagrada Familia, las Sagradas Escrituras. Yo creo que son elementos esenciales, pero también invitar al hijo a que invite a un sacerdote para que bendiga su casa. Una vez que ya se haya acomodado, que ya haya desempacado y puesto cada cosa en su lugar, entonces que invite a un sacerdote para que bendiga la casa y para que inviten a Jesús a vivir en ese hogar. Eso es lo importante. ¿Okay? ¿Tú qué le regalarías, Sandrita? Yo creo, a mí me gustan mucho los crucifijos, un crucifijo, tal vez. O una Sagrada Familia, pues es lo más típico, un crucifijo, una Sagrada Familia o una Última Cena, o un cuadro de la Virgen María. Pues es que depende del gusto de la persona, pero creo que todos esos... Vayan a la librería de esta estación y ahí van a encontrar muchos signos muy hermosos. Definitivamente, ya saben, visítenos aquí en la Librería Católica de Unidos por Cristo y María. Muy buen punto, padre, muchas gracias. A ti, Sandrita. Tengo otra pregunta que fue hecha por un niño de 8 años y la pregunta es tan sencilla de hacerse y usted nos la explica. ¿Por qué Satanás entra en la iglesia? Muy buena pregunta, mi querido amiguito. Me imagino que viste el Gran Milagro, que es una excelente película de caricaturas donde explica lo que es la Santa Misa y cómo el chamuco está metido en la iglesia, ¿sí? Hay un cuadro, y no recuerdo el autor, pero a mí me impresionó mucho, porque está Satanás al lado de Jesucristo y mete la mano de tal manera que parece que es la mano de Jesucristo, pero en realidad es la mano de Satanás. Entonces, el demonio, no creas que tiene cuernos, cola, patas de cabra, colmillos y demás. No, hombre, el demonio está muy guapo, muy bonito. El demonio nunca te va a espantar, te va a hacer pensar que lo que haces es correcto, que los demás están equivocados, que para qué le haces caso a tu mamá. Ay, señora regañona, ni le hagas caso, tú haz lo que quieras. Eso es lo que hace el demonio. Entonces el demonio atenta contra las personas que más se acercan a Dios y llega a ver el peligro de que hay quienes piensan, bueno, yo estoy tan cercano a Dios, rezo tanto, y comulgo y participo en un grupo de oración, hablo don de lenguas y demás, que no necesito de Cristo para que me salve. Por mis propios méritos me gano el cielo. Esa es una tentación. La otra tentación es de que puedas sentirte tan cerca de Dios que te da el lujo que te puedes dar el lujo de criticar y condenar a los que no piensan como tú, o de juzgar y condenar a otros, o criticar incluso a los padrecitos, a la iglesia, al papa mismo, y decir está mal la iglesia y yo por eso no me vacuno porque dicen que altera el ADN y porque que va a traer consecuencias tremendas, que por eso están poniendo aparatos para que el 15 de julio se van a conectar todos y los que tienen las vacunas se van a quedar así. Y le hacen más caso a las teorías estúpidas que a la voz del Papa, los obispos y de la Iglesia que nos invita a vacunarnos. Ese es el diablo, cuando se mete ahí a que no hagas caso al Papa ni a los obispos. Entonces, te tengo buenas noticias, mi querido amiguito. Tú eres más fuerte que el chamuco. Porque el diablo nunca te va a tentar más allá de las fuerzas que tú tienes para decirle, sácate, fuchi, a volar, ¿ok? Así que tú eres más fuerte que el diablo y puedes eliminarlo diciendo, fuera de mí, cállate y sácate, ¿ok? ¿Tú qué dices, Sandrita? ¿Qué consejo le das a nuestro amiguito que nos llamó? Totalmente de acuerdo. Una cita bíblica bien fácil, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cuando llegue una tentación, nada más acuérdate, como dice el Padre, que tú eres más fuerte porque tú tienes a Cristo. Y córrele. Hay que ser valiente para correr. O para correr el chamuco. También. Fíjate que es bonito, precisamente cuando alguien tiene fe, puede expulsar al demonio de tal manera que allá en
Michoacán, en el Parque Nacional, donde está la rodilla del diablo. Cuentan precisamente que Vasco de Quiroga, o no me acuerdo quién fue, creo que fue Vasco de Quiroga, persiguió al diablo con un cordón que traía con su cíngulo, golpeándolo hasta que se arrodilló el diablo y dijo, ya, por favor, ya no me pegues, ya me voy. También allá en Querétaro, en el monasterio de la Santa Cruz, donde están las espinitas esas en forma de cruz, se dice que el padre Margil, tentado ante Satanás, lo persiguió con su bastón, lo empezó a agarrar a trancazos al demonio, hasta que se le arrodilló el diablo y le dice, ya no me pegues, ya me voy. Y entonces clavó su bastón, y de ese bastón surgieron espinas que tienen cada espina la forma de una cruz. Es un árbol único en el mundo, no hay de otro. Y ese árbol se ha reproducido, y ahora hay un jardín lleno de ramas con espinas en forma de cruz. ¿Ok? Cuando vayan a Querétaro, vayan a visitar. Ahí estuvo prisionero Maximiliano de Habsburgo, esperando que llegara Benito Juárez a platicar con él, y que le pidió ayuda masónica. Benito Juárez se la negó, y en lugar de deportarlo a Austria, lo fusiló en el Cerro de las Campanas. ¿Ok? Muy bien, mi querida Sandrita. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Chisme? Sí, tenemos varias. Aquí me tienen atareada leyendo las preguntas que me van trayendo y que van entrando. A ver, una de las que creo es importante contestar. Padre, ¿podría obtener un permiso especial para casarme con un primo? Mira, de hecho, cuando se mencionan los hermanos de Jesús, en realidad son sus primos, porque en la palabra, la palabra primo en los idiomas orientales como el hebreo, el arameo, el árabe, el hebreo, no existe la palabra primo. A los primos se les considera hermanos, sobre todo si son primos cercanos. Es decir, si tu primo es hijo de tu tía, hermana de tu madre o de tu padre, entonces es propiamente tu hermano. Muy sabiamente, la naturaleza impide precisamente que haya una relación entre hermanos propiamente, porque los genes se rechazan y generan algunas taras o algunos defectos físicos, como es en el caso de los nobles, que la casa de los Borbones en España, que eran propiamente entre parientes, se casaban, y todos salían con un labio muy grueso. El labio inferior era muy grueso en todos los Borbón, en los nobles de España. Hay algunas taras que se presentan y que se generan cuando hay una relación, podríamos decir, incestuosa. Incestuosa quiere decir entre parientes cercanos, ya sea padre e hija, madre e hijo, hermano, hermana, o entre primos. Entonces ese es el peligro propiamente. Si son primos segundos, es decir, ya primos lejanos, no en primer grado, es más fácil que obtengas ese permiso, es una dispensa. Pero si son primos cercanos, es más difícil. Llega a darse, pero es más difícil que se dé esa relación. Obviamente, haz de cuenta que estás amando a tu hermano o a tu hermana, y por mucho que ames a tu hermano o a tu hermana y por mucho que te lleves bien, no va a ser posible un matrimonio entre hermano y hermana. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de la naturaleza misma. Entonces depende de qué generación es el primo, porque hay primos hermanos, como dice usted, y hay primos que ya son cuartos, quintos, depende de la distancia, ¿verdad? Sí, primos segundos o terceros no hay gran problema. Entonces, ¿esta persona podría llevar este caso con su párroco para que investigue cuáles son los detalles? Pero el párroco va a tener que pedirle que llene una solicitud que se va a mandar
al tribunal matrimonial y se va a estudiar el caso y se puede considerar permitido o no. ¿Ok? Muy bien, tenemos más preguntas, padre. ¿Por qué antes la iglesia no recibía a personas que se quitaban la vida, a los que se suicidan? Lo hemos explicado porque la vida es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y por lo tanto, no podemos atentar en ningún momento contra la vida. Desde el primer momento en que hay una concepción de un espermatozoide que fecunda un óvulo, se genera una explosión irreversible. Es como cuando colocas una carga de dinamita conectada a un polo eléctrico y bajas la palanca que conecta el polo negativo, entonces se genera una explosión, ya no hay marcha atrás, ya hay una vida nueva, un ser humano nuevo, y tenemos que defender la vida desde el principio hasta el final. Actualmente se está discutiendo y se ha pedido de parte de la iglesia que votemos, ¿no? Que hagamos presión con el representante de California para que se opongan a lo que es el suicidio médico asistido, que haya un médico que asista para el suicidio. Muchas veces por piedad. Miren, cuando mi hermano Sergio ya no podía ni siquiera voltearse en la cama porque ya no podía sentarse, ya no podía hablar, ya no podía beber, había que darle agua en un pañuelo en su boca para que bebiera agua. O sea, traté de todas las formas de ayudarlo. Llegaba un momento en que ya no era ni la sombra de lo que fue y daba lástima. Y decía, caray, se debería de admitir la muerte por piedad, pero no. ¿Por qué? Porque hasta el último momento mi hermano vivió plenamente, como esa oración de ofertorio que dice, del cirio, ¿no? Que cuando es significado ese cirio se pone en el candelabro y la gente quiere recibir la luz de ese cirio. Preside las misas, se nos marca con las llagas de Cristo, y cuando ya se vuelve viejo y ya no alumbra más en el candelabro, se reemplaza por un cirio nuevo, nuevecito. ¿Y qué pasa con el cirio viejo? Los buenos sacristanes lo cortan en pedacitos para darle a las familias que quieren tener ese cirio que alumbre y que les acompañe en sus tristezas y que les acompañe en sus alegrías. Y mientras hay cera que arda, pues ese cirio se va consumiendo. Entonces mi hermano Sergio fue así. Yo me ofrecía a rezar la liturgia de las horas con él. Me decía que no, le ofrecí un rosario para que rezara, dice, ya tengo uno. Pero lo veía constantemente moviendo los labios y le preguntaba, ¿necesitas algo, Sergio? Que no, estaba rezando. En alguna ocasión le dije, bueno, yo sé que tú estás en contacto directo con Dios. Me hizo la señal de que sí. Y es hasta el último momento, hasta que ya no tuvo respiración, cuando el Señor lo llamó. Entonces, mientras hay vida, tenemos que respetar y dar calidad de vida. Eso es lo que es la campaña que inició el obispo Blair, de tener atención de vida a quienes lo necesitan. Y es una pastoral que debe de haber en todas las parroquias, de acompañamiento y de ayuda a las personas que agonizan. En todo momento hay que respetar la vida. Hasta mi hermana misma tiene le da de comer a unas palomas que llegan, son palomas de la calle. Y a las que ve enfermas o lisiadas o heridas, las protege, las cuida hasta que mueren, pero mueren por sí mismas, pero hasta el último momento luchan por vivir. Entonces nosotros tenemos que cuidar de la vida. Entonces alguien que atenta contra su propia vida está cometiendo pecado mortal, porque es contra el quinto mandamiento, no matarás a nadie ni a ti mismo. Sin embargo, antiguamente, como un ejemplo, un mal ejemplo que se llama anatema, o sea, es un ejemplo que no deben de seguir. La iglesia prohibía que se celebrara la misa por ellos o que se les enterrara en un campo santo. Tenían que ser enterrados en un cruce de camino sin cruz
y solamente con una señal, con una tabla que decía fulano de tal cometió suicidio, pero no se podía orar oficialmente en la iglesia por él, porque se consideraba que estaba condenado. La iglesia hoy en día es más tolerante, recordando ese principio que dice in internis neque ecclesia, en lo interior ni la iglesia puede juzgar, de tal manera que se considera que puede haber un momento de arrepentimiento o que quien comete suicidio no es que quiera morir, es que no puede seguir viviendo en esa situación de vida, o a lo mejor está mal de la cabeza. Hay diferentes circunstancias. Recordemos el atentado contra las Torres Gemelas, cuando los aviones estrellaron y había un fuego intenso y quienes estaban en los pisos ahí no aguantaban el calor, o se achicharraban o saltaban al vacío. Instintivamente saltan al vacío, no porque buscan su muerte, sino porque están huyendo de otra muerte y instintivamente saltan. Mi dentista que dice que hay un dolor de muelas que se llama dolor suicida, porque hay quienes llegan a cometer suicidio no porque quieran morir, sino porque no aguantan el dolor. Entonces no nos toca juzgar y por eso oramos por la salvación de esas personas. No juzgamos ni condenamos. Los confiamos en la misericordia de Dios, pero no se les ocurra, no lo hagan, no piensen en el suicidio. Miren, no hay mal que dure 100 años ni tarugo que los aguante. Y ustedes recordarán que hemos pasado por situaciones tan difíciles que hemos dicho ya no quiero vivir y sin embargo eso ya quedó en el pasado y volvemos a reír. No digas qué situación, no te eches de cabeza, pero tú has pasado por momentos bien dolorosos que has deseado morir. Ah, claro, cuando yo era una adolescente yo vivía en depresión y ya estaba pensando ya tenía pensamientos así como de ¿qué sirve la vida? ¿Para qué vine a este mundo? Entonces, sí, ya, claro que sí. Sí, no es algo que esconda, padre. Viví en mi casa de pequeña, había violencia doméstica, viví en una familia disfuncional, entonces, pues todo eso, usted ya sabe lo que conlleva. Y sí, yo tenía, no tenía pensamientos claros de suicidio, pero sí, ya me hacía preguntas como de ¿para qué vivir? A una edad tan corta yo me hacía esas preguntas y yo creo que si Dios no me hubiera sacado de ahí, pues yo creo que hubiera llegado a una cosa así, no sé, es muy duro, es muy fuerte eso que se está hablando. Y para contestar también a esta hermana que nos hace esta pregunta, la iglesia, pues ahora, como dice el padre, ha aceptado esta situación de aceptarlos en la iglesia, orar por ellos, darles santa sepultura y todo, porque se considera que una persona que comete suicidio no está en sus facultades mentales bien, o sea, no está cabalmente. Entonces, como dice el padre, pues una situación muy drástica lo lleva a una situación así, entonces tal vez ha perdido el juicio mental y pues por eso llegan a pasar estas cosas. Ustedes se dan cuenta cuando nos enojamos o cuando estamos estresados, decimos cosas que nos arrepentimos o hacemos cosas que decimos, caray, no debí de haberlo hecho. Entonces, una persona que está viviendo una situación extrema realmente no es dueña de su coherencia y de su pensamiento. Entonces, vamos a decir que estando en una situación diferente, no hubiera pensado siquiera en el suicidio. ¿Ok? Muy bien contestado, mi querida Sandrita. Ya casi se nos termina el tiempo y nos quedan 2 preguntas, padre. Adelántaselas. Vamos, dice, hay una persona que siente que alguien le está haciendo daño, o sea, brujería, y está desesperada, no sabe qué hacer con su problema. ¿Qué le recomienda que haga? Ella quiere ir a buscar ayuda de un sacerdote, pero por mientras, ¿qué le aconseja a usted? Mira, todo lo que es brujería, hechicería y adivinación, todo eso funciona en tanto que, como el teléfono. Le puedes marcar por teléfono a alguien que no tiene teléfono, no te va a contestar porque no lo tiene. Para que haya una comunicación necesita haber alguien que tiene un receptor. Entonces, la brujería funciona en tanto que hay quien la hace y alguien que la recibe y se la cree. Es decir, a mí me han hecho un montón de brujerías y
no me ha pasado nada. No, no, realmente sí, me han hecho muñecos vudús y me han... es decir, lo que no sea, mientras todo aquello que es tomado, ungido o bebido, cuidado, porque la medicina surge precisamente de la hierbería, tiene sus efectos medicinales o venenosos, pero mientras son invocaciones y demás, no tienen ninguna fuerza sobre ti cuando tú tienes una fe firme, cuando tienes una educación, cuando tienes inteligencia y cuando sabes que realmente eso no va a funcionar, a menos de que seas una persona que se sugestiona y que se la cree. Pero si tú realmente tienes una fe firme y sabes que eso no va a tener ninguna función, no va a haber ningún efecto. ¿Ok? Así que te hayan enterrado, que te hayan hecho un muñeco vudú, olvídate, no funciona. ¿Ok? Así que no andes creyendo en estas tarugadas. Sí, platícalo con un sacerdote. Platícalo y acuérdate que Dios ha dicho desde antiguo, no practiquen la brujería, ni la adivinación, ni la invocación a los muertos. Eso es abominable ante mí y yo lo aborrezco. También te recomiendo que leas el Catecismo de la Iglesia Católica, escrita por el Papa Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger, y que dedica un capítulo completo a supersticiones, brujería, hechicería y todo eso. Así que si no tienes el Catecismo de la Iglesia Católica, corre aquí a la librería y cómpratelo, porque es un libro que no debe de faltar en ningún hogar. Oiga, padre, y que vaya y que se confiese, ¿verdad? Que frecuente los sacramentos y que arregle su vida para que todo... Esa sí es una buena protección. Correcto. Es la fe. Es la Amén. fe, y una persona que realmente se alimenta de la palabra de Dios y se alimenta con el cuerpo de Cristo, no va a creer en esas supersticiones. Pero recuerden una cosa muy importante: la instrucción es la mejor arma en contra de toda superstición. Cuando somos personas educadas, nos instruimos, buscamos hacer crecer nuestro espíritu con cosas positivas, con arte, con música, con conocimientos, eso es algo que nos va a fortalecer. ¿Okay? Muy bien, la última pregunta que vamos a alcanzar. Dice, padre, mi sobrina vio cómo su mejor amiga le dijo, detén mi rosario porque voy a hablar en lenguas mientras ella oraba. ¿Qué es esto? Que su amiga quiso apantallarla y que es histérica o demás. Así que realmente, mira, hay muchos que utilizan el don de lenguas para apantallar a la gente. ¿Cuál es el don de lenguas? Ya lo hemos platicado, Sandrita nos hizo favor de explicar acerca de cómo surgió precisamente en el siglo pasado en la Universidad de Duquense. Duquesne, en Ohio, me parece, ¿no? No sé, ¿Pensilvania? ¿Pittsburgh? Ahorita se lo busco. Pittsburgh es Pensilvania. Pues entonces ahí. Sí, fue una convivencia que hubo con un grupo pentecostal y les gustó cómo oraban los pentecostales, y de ahí surgió el movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Y se empezó a dar el don de lenguas, que es un fenómeno no tanto de la mística, no es buscado por la mística, pero es tolerado. También hay otra serie de fenómenos más que se dan cuando alguien realmente ora, por ejemplo, el sudar sangre, pero eso no lo hacen los de grupos de oración, o el levitarse. Tampoco he visto a alguien del grupo de oración que se levite del piso. Entonces es más fácil decir que estás hablando don de lenguas, te está pantallando. Dile que no sea payasa, ¿ok? Que no se trata de apantallar. Es decir, no niego que haya ese don de lenguas, pero hay muchos que lo utilizan para apantallar. ¿Ok? Así que no te preocupes. Listo. Muy bien. Y Sandrita, quiero... tú participas, si eres una persona muy seria y participas realmente en los grupos de oración, sí. Y tu opinión y tu forma de pensar y de actuar me parece muy justa y muy recta. ¿Qué nos quieres decir al respecto? Sí, que hay que sí,
tenemos el riesgo de caer en el fanatismo o en el inventar que estoy usando lenguas, pero también hay una diferencia. Una cosa es hablar en lenguas, que es muy pocas veces, y otra cosa es orar en lenguas. Entonces, por ejemplo, yo considero, ¿verdad?, de una manera personal, que hay momentos, padre, es que son cosas que no se pueden explicar muy bien hasta que uno no tiene la experiencia, ¿verdad? Pero Exacto, como nos dice... A mí me parecían cursis las parejas que se decían mi amor, mi vida, mi kirruris, mi cuchi, etcétera, ¿no? Pero realmente la experiencia de amar, esas palabras no son extrañas, sino que es una forma de expresar ese amor o ese cariño, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, en la carta a los Romanos se nos explica cómo el espíritu, o sea que hay veces que uno como ser humano está limitado en la lingüística, en las palabras, y a veces hay tanto amor o una expresión tan grande que sientes que debes de hacerle a Dios en tu oración, pero las palabras te limitan. Entonces, como dice la carta a los Romanos, viene el Espíritu Santo a ayudarnos a orar con gemidos inefables, o sea, gemidos no entendibles. Y bueno, a mí en mi experiencia personal me ha pasado, a veces estoy orando y estás en un momento tan profundo de oración que quisieras decir tantas cosas y pues somos muy limitados lingüísticamente hablando. Entonces empieza tu lengua a fluir y a eso se le conoce como el don de lenguas, pero no es hablar en lenguas, sino orar en lenguas, porque orar en lenguas es para tu beneficio propio, para tener una conexión que no esté limitada con la lingüística, con las palabras, con la mente. Y es para tu beneficio propio. El orar en lenguas, el hablar en lenguas es ya cuando se va a dar un mensaje de parte de Dios, pero eso sí ya es otro nivel y eso ya es muy delicado y eso pues no es tan común como se cree, pero también estamos... Para que vean que amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, pues me apantalló, padre. Para que vean que yo sí hablo lenguas. Claro. Bueno, entonces, pues ahí está eso. Son temas muy polémicos, ¿no? Que necesita uno, pues, más tiempo para hablar de ellos y mucha prudencia y mucha dirección. Pero qué bueno que las personas se preguntan estas cosas para seguir creciendo. Pues parece que es todo, padre. El tiempo nos corretea siempre y es todo por el momento. Pero estar contigo también se hace muy agradable la transmisión, se hace muy breve, muy bonita. Bueno, pues gusto de estar con ustedes, que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mediante, mañana nos estaremos viendo. Así sea. Gracias, padre. Hasta luego. Chao. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.